Algunos buscan la gloria en los aplausos, otros en la historia. Ray Allen la encontró en el sonido de la red, porque la perfección no muere, solo cambia de forma. El sonido de un balón rebotando en el suelo puede ser tan hipnótico como una oración. En el caso de Ray Allen, ese eco fue su refugio, su lenguaje, su única constante en un mundo que nunca dejaba de moverse. Nació el 20 de julio de 1975 en Castle Air Force Base, California, hijo de un sargento del ejército estadounidense y de una madre que lo educó entre la disciplina y la fe. Su niñez no conoció raíces. Su hogar no era un lugar, sino una secuencia de despedidas. Mientras otros niños dibujaban su mundo alrededor de una calle, un árbol o un grupo de amigos, Ray lo hacía con mapas. Inglaterra, Alemania, Oklahoma, Carolina del Sur. Cada mudanza era una nueva oportunidad para empezar de cero, pero también un nuevo desafío. Aprendió a no quejarse, a adaptarse, a escuchar más que a hablar. Esa vida nómada lo volvió introspectivo. A veces, en los silencios de la base militar, sentía que no pertenecía a ningún lugar, como si siempre estuviera de paso, observando desde la distancia el mundo que los demás sí podían llamar hogar. En las escuelas militares, la competencia no era solo académica o deportiva. Era un campo de prueba para el carácter. Ray no era el más alto, ni el más fuerte ni el más ruidoso, pero algo en su mirada tranquila intimidaba. Cuando descubrió el baloncesto, lo hizo no como quien busca fama, sino como quien busca paz. En un tablero, un aro y una pelota encontró un orden que la vida no le daba. Cada tiro era un acto de equilibrio. Cada bote, una manera de afirmarse en el mundo. Sus compañeros de infancia lo recuerdan como un chico callado, casi perfeccionista. No sonreía mucho, pero cuando lo hacía, era porque había logrado algo que le exigía más a sí mismo que a los demás. En las bases militares no había canchas modernas ni entrenadores con metodología. Había aros oxidados y vientos fríos que cruzaban el patio. Allí solo lanzó miles de veces al aro hasta que la repetición se volvió plegaria. No era talento puro, era obsesión. Cuando su familia se estableció finalmente en Dalzell, Carolina del Sur, Ray ingresó a Hillcrest High School y fue allí donde el silencio se transformó en fuego. El joven que había pasado inadvertido en cada mudanza, el chico que se acostumbró a las despedidas, comenzó a ser conocido por un nuevo nombre, Sugar Ray, un apodo que evocaba la suavidad de su tiro y la elegancia de su movimiento. Cada lanzamiento salía de sus manos como una promesa de perfección. Aquel nombre no fue un capricho. Sugar Ray era un homenaje a la leyenda del boxeo, Sugar Ray Robinson, símbolo de gracia y precisión. Allen, sin saberlo, representaba lo mismo pero en el baloncesto. Tenía una mecánica tan limpia que parecía dibujada con compás. Su salto era contenido. Su codo formaba una línea recta con la mirada, y el arco de la pelota describía una parábola exacta. En Hillcrest, los entrenadores veían algo distinto. Un joven contemple, con una calma casi inquietante, en los momentos de presión. Más allá del talento, lo que los demás no podían imitar era su disciplina. Ray llegaba antes que todos, encendía las luces del gimnasio cuando todavía estaba oscuro y lanzaba sin hablar. Uno tras otro, 100, 200, 500 veces. No se detenía, hasta que cada tiro se sintiera igual. La búsqueda de la perfección se convirtió en su manera de estar en paz consigo mismo. En Hillcrest fue donde comenzó a forjarse su leyenda. Los rivales lo subestimaban al verlo caminar despacio, con rostro sereno sin gestos de arrogancia. Pero bastaban unos minutos para entender que estaban frente a alguien diferente. Su precisión era casi matemática. No saltaba más alto ni corría más rápido, pero cada movimiento tenía un propósito. No desperdiciaba energía, no hacía ruido. Era el silencio antes de la tormenta. El baloncesto lo transformó. A través del deporte, Ray Allen descubrió su identidad, la constancia. Su vida había sido un rompecabezas de lugares y culturas, pero en la cancha encontró la pieza que unía todo. El aro se volvió su norte, el balón su compañero más fiel. Y así, mientras la mayoría soñaba con impresionar, él solo soñaba con mejorar. Su talento no pasó desapercibido. Las universidades comenzaron a enviar cartas, y entre ellas una destacaba, la Universidad de Connecticut, Yukon. Allí lo esperaba un entrenador de mirada firme y carácter forjador, Jim Calhoun. Calhoun no buscaba jugadores para que fueran estrellas. Buscaba guerreros que se ganaran cada centímetro de respeto. Y Ray, con su silencio y su obsesión, era exactamente eso. El primer día de entrenamiento, el joven Allen comprendió que Yukon no era un lugar para conformistas. Las prácticas eran intensas, las exigencias mentales aún más, pero él no se quejó. Observó, aprendió, repitió.
Lo que otros hacían por obligación, él lo hacía por fe. Para Allen cada tiro era un ritual. Inspirar, exhalar, elevarse, soltar, observar. Si el balón tocaba el aro, era un fracaso. Su meta no era anotar sin error. Jim Calhoun lo moldeó, pero también lo respetó. Sabía que Ray no necesitaba gritos, necesitaba estructura. Le dio libertad dentro del orden, confianza dentro de la exigencia. Pronto, Allen se convirtió en el líder del equipo, no por sus palabras, sino por su ejemplo. Mientras otros hablaban de sueños, él estaba en el gimnasio cumpliéndolos. Yukon fue el escenario donde su técnica alcanzó niveles casi artísticos. Sus tiros parecían coreografías. La pelota salía con una rotación perfecta, ascendía describiendo una curva dorada y caía con el sonido que los entrenadores llaman el beso de los dioses, el susurro de la red. Los comentaristas comenzaron a compararlo con los grandes tiradores de la historia universitaria. Sus compañeros lo llamaban el reloj humano. Allen no era un jugador emocional por fuera, pero dentro de él había un fuego constante. No buscaba atención, pero sabía que el éxito atraería miradas. En los camerinos, mientras los demás celebraban victorias, él ya pensaba en el próximo entrenamiento. Era el primero en llegar y el último en irse. Su ética de trabajo se volvió leyenda dentro del campus. Durante su estancia en Connecticut, Ray Allen acumuló estadísticas impresionantes, pero más que los números, dejó una marca estética. Hizo del tiro un arte, de la disciplina una religión. El público lo amaba no solo porque ganaba, sino porque hacía que el baloncesto pareciera una danza. Había algo espiritual en su serenidad, un equilibrio entre la fe y la precisión. Sugar Ray no era un apodo cualquiera. Representaba la unión entre suavidad y fuerza, entre elegancia y convicción. En su rostro tranquilo se escondía una mente metódica. A diferencia de otros jugadores impulsivos, Allen entendía que el dominio no provenía de la emoción, sino del control. En cada tiro, en cada drible, buscaba un estado mental que rozaba la meditación. No jugaba para impresionar, jugaba para alcanzar la perfección. Esa búsqueda lo hacía distinto. En el gimnasio, cuando todos se iban, él se quedaba practicando en silencio. Contaba mentalmente cada lanzamiento y registraba los errores como si fueran pecados. Su relación con el baloncesto era espiritual. No era solo talento, era devoción. Esa serenidad lo convirtió en un faro para sus compañeros. Yukon no solo ganó partidos, ganó una identidad. En cada juego, cuando las luces se encendían y la presión aumentaba, Ray se mantenía igual, respiración constante, mirada fija, corazón en calma. Los grandes jugadores se definen en el ruido, pero los legendarios se definen en el silencio. A finales de su carrera universitaria, los scouts de la NBA comenzaron a llenar las gradas. Sus informes eran unánimes: tirador puro, ética inquebrantable, carácter de acero. La combinación de serenidad y precisión era hipnótica. Jim Calhoun sabía que su discípulo estaba listo. Lo había visto crecer de un muchacho tímido a un líder de hielo, capaz de sostener la presión sin mostrar grietas. El draft de la NBA de 1996 sería recordado como uno de los más talentosos de la historia. Allen Iverson, Kobe Bryant, Steve Nash, Stephon Marbury y Ray Allen. Cada nombre representaba una historia de lucha, pero la suya era distinta. Menos ruido, más trabajo. No había arrogancia, solo propósito. El día del draft, Ray lucía un traje sobrio, con la calma que siempre lo había acompañado. Cuando el comisionado, David Stern, pronunció su nombre como la quinta selección general, el público aplaudió con respeto. Había sido elegido por los Minnesota Timberwolves, pero casi de inmediato fue traspasado a los Milwaukee Bucks. Mientras estrechaba manos y sonreía tímidamente ante las cámaras, su mente ya estaba en el gimnasio. Para él, ese momento no era el final de un camino, sino el inicio de otro aún más exigente. No lo movía la fama ni el dinero. Lo movía la posibilidad de seguir perfeccionando su arte. En Milwaukee lo esperaban nuevas lecciones, una ciudad fría, un equipo joven, un reto mayor. Pero Ray Allen estaba preparado. Llevaba toda una vida adaptándose a nuevos lugares, nuevos idiomas, nuevas reglas. Lo desconocido nunca lo asustó. Era su estado natural. Esa noche, mientras el bullicio del draft se apagaba, Allen observó sus manos. Habían lanzado millones de tiros en bases militares, gimnasios escolares y canchas universitarias. Ahora esas mismas manos estaban a punto de escribir una historia en la NBA. Una historia que se construiría no con gritos, sino con precisión. No con velocidad, sino con fe. No con suerte, sino con el arco perfecto. El niño silencioso, que había recorrido medio mundo sin pertenecer a ningún lugar,
Al fin tenía un destino, el aro, y cada vez que el balón girara en el aire describiendo su parábola dorada, el mundo entendería que Ray Allen no solo tiraba, rezaba con las manos. La primera noche en Milwaukee olía a madera recién barnizada y a incertidumbre. Ray Allen llegó con una maleta pequeña, una sonrisa educada y la misma calma que lo había acompañado desde niño. En un mundo que se movía a gritos y titulares, él hablaba con precisión, no con palabras, sino con tiros. Su nueva casa, el Bradley Center, sería su laboratorio. Milwaukee no era una ciudad de luces ni de grandes portadas. Era fría, modesta, silenciosa, perfecta para alguien como él. Los Bucks lo recibieron como la nueva promesa de un equipo en reconstrucción. A su lado estaban Glenn Robinson, el veterano anotador, y Sam Cassell, un base con la voz fuerte y el alma callejera. Tres personalidades distintas. El fuego, la astucia y la calma. Ray se adaptó sin protestar. Mientras otros novatos buscaban destacar, él se concentró en comprender. Aprendió el ritmo de la NBA con la disciplina de un relojero. Observaba, corregía, repetía. Su rutina era inquebrantable. Llegaba 2 horas antes del entrenamiento. Lanzaba cientos de tiros en silencio. Luego revisaba los movimientos en video como si analizara una sinfonía. No era carismático ni explosivo, pero cada partido lo acercaba a la élite. Su mecánica era tan pura que los entrenadores la mostraban a los jóvenes como ejemplo. Decían, así se lanza un tiro que Dios aprobaría. Los años en Milwaukee fueron un ascenso silencioso. Ray Allen no solo anotaba, construía un ideal. En la temporada 2000-2001, su precisión se convirtió en un arma de guerra. Bajo el mando de George Karl, los Bucks alcanzaron las finales del Este contra los Philadelphia 76ers de Allen Iverson, una serie que simbolizó dos filosofías opuestas. Iverson era ruido, fuego, rebeldía. Ray era orden, disciplina, control. Uno vivía de la improvisación, el otro de la estructura. Cuando se enfrentaban, la duela se convertía en un espejo de contrastes. El tatuaje contra la elegancia, el caos contra la técnica. Aquel enfrentamiento fue épico. Cada partido se sentía como una conversación entre dos mundos distintos del baloncesto. En el sexto juego, Allen encestó 9 triples, una lluvia de precisión que electrizó a Milwaukee. Sus ojos no mostraban emoción, pero sus manos ardían. Los Bucks rozaron las finales de la NBA, pero la serie terminó en un suspiro. Filadelfia ganó en 7 juegos. Mientras Iverson gritaba y abrazaba a sus compañeros, Ray caminó solo hacia el vestidor. No rompió nada, no se quejó, solo respiró. Sabía que había hecho todo bien, y sin embargo no bastó. Esa noche, comprendió que incluso la perfección puede ser insuficiente. Esa derrota no lo rompió, lo definió. Desde entonces, la obsesión por el detalle se volvió aún más extrema. No entrenaba para mejorar, entrenaba para no fallar jamás. Llegaba al gimnasio antes del amanecer y no se iba hasta que el último tiro sonara igual que el primero. Para él, la excelencia no era una meta, era una deuda constante consigo mismo. Con el tiempo, Milwaukee comenzó a cambiar. Los Bucks no lograban dar el salto definitivo, y la relación con el entrenador, George Karl, se tensó. Karl, temperamental, veía en Allen un jugador demasiado sereno, demasiado analítico. Ray, por su parte, veía en Karl un caos que interrumpía el proceso. En 2003, después de 7 temporadas, la llamada llegó. Sería traspasado a los Seattle Supersonics. Milwaukee lo había visto nacer como estrella. Seattle lo vería transformarse en leyenda. Seattle lo recibió con lluvia. Las nubes parecían eternas, y la ciudad tenía una melancolía elegante. Era el lugar perfecto para alguien que encontraba belleza en el silencio. En los Supersonics, Ray Allen se convirtió en el faro de un equipo en transición. Ya no era el joven prometedor, era el líder, el referente, el que debía enseñar con el ejemplo. Allí, sin el ruido mediático de las grandes ciudades, Ray pulió su estilo hasta la perfección absoluta. En las madrugadas vacías del Key Arena, practicaba tiros una y otra vez, acompañado solo por el eco de la red. Los utileros decían que podían cerrar los ojos y saber cuándo un tiro era suyo por el sonido del balón al caer. No había error, no había exceso, solo ritmo. Seattle fue también su etapa más humana. Lejos de los reflectores, se convirtió en esposo, en padre, en mentor. Sus hijos y su esposa, Shannon, se convirtieron en su centro emocional. Pero incluso en la felicidad familiar, su mente no descansaba. La rutina lo dominaba. Levantarse temprano, estiramientos, tiros, alimentación estricta, silencio, lectura, repetición. Era una vida monástica dentro del espectáculo.
Su temporada 2006-2007 fue majestuosa. Promedió más de 26 puntos por juego y rompió récords de triples. Sin embargo, el éxito personal no se tradujo en victorias colectivas. Los Supersonics se hundían en la mediocridad y la soledad competitiva empezó a pesar. A veces, Ray se quedaba solo en la arena mirando el aro vacío. No hablaba de ello, pero sentía que algo en su interior empezaba a fracturarse. El sacrificio sin recompensa. Los rumores de un traspaso comenzaron a sonar. A sus 32 años, Allen sabía que el tiempo no perdona. Si quería un anillo, debía ir donde el destino se mezclara con la oportunidad. Y entonces, llegó la llamada que cambiaría su vida. Verde, el color de la esperanza, de la historia, de la inmortalidad. En junio de 2007, los Boston Celtics concretaron un intercambio que llevó a Ray Allen a Massachusetts. Pocos días después, otra bomba sacudió la liga. Kevin Garnett también llegaba. Junto a Paul Pierce, formaban el trío que reviviría una franquicia legendaria. Así nació el Big Three. Doc Rivers, el entrenador, entendió que estaba frente a tres almas distintas. Pierce, el guerrero herido que necesitaba redención. Garnett, el volcán emocional que vivía en combustión constante. Y Ray Allen, el monje del tiro, el hombre del silencio. La química fue inmediata pero compleja. En los entrenamientos, Garnett gritaba, Pierce desafiaba y Allen simplemente escuchaba. Luego, mientras todos se marchaban, él se quedaba lanzando, siempre lanzando. Su obsesión por la rutina desconcertaba a los demás. Llegaba 4 horas antes de cada partido. Seguía un protocolo inquebrantable. Mismos ejercicios, mismos tramos de calentamiento, mismos rezos. Los utileros decían que si una luz se apagaba o un rebote sonaba distinto, Ray lo notaba. La perfección era su religión y el parquet del TD Garden su templo. La temporada 2007-2008 fue un renacer para Boston y para él. Los Celtics dominaron la liga con una defensa feroz, un ataque disciplinado y una conexión emocional que devolvía la gloria al pasado. El trío funcionaba como una maquinaria precisa. Garnett rugía. Pierce cargaba con el fuego. Y Allen sellaba las noches con triples que parecían escritos por un poeta. Cuando el balón salía de sus manos, la ciudad entera contenía la respiración. La red silbaba, el público rugía, y Ray apenas levantaba una ceja. Había esperado toda una vida por ese equilibrio entre belleza y propósito. El destino los llevó a las finales de la NBA. Enfrente estaban los Los Ángeles Lakers de Kobe Bryant. Era el regreso del clásico. Una nueva batalla en la guerra más legendaria del baloncesto. Ray, el hombre del silencio, enfrentaba al jugador más feroz de su generación. En el juego 4, Allen tuvo una actuación que definiría su legado. En el último cuarto, mientras el TD Garden temblaba, dribló con la izquierda, cambió de dirección y con la serenidad de un monje, encestó la bandeja que selló la victoria. Su mirada no expresó euforia, solo una calma absoluta. Era el sonido del deber cumplido. Boston conquistó el título de 2008 y el trío fue inmortalizado. En los vestidores, Garnett gritaba al mundo, "Anything is possible". Ray sonreía en silencio, sosteniendo el trofeo Larry O'Brien con las manos que habían rezado miles de veces frente a un aro vacío. En ese momento, parecía haber encontrado la paz. Pero dentro de él, algo seguía inquieto. La traición en el deporte no siempre tiene forma de palabras, a veces basta con un silencio. Cuando Ray Allen dejó Boston en el verano de 2012, no lo hizo por dinero ni por venganza. Lo hizo buscando paz. Pero para Paul Pierce, Kevin Garnett y gran parte de Boston, su partida fue una herida abierta. Firmar con los Miami Heat, el enemigo que los había vencido, fue considerado imperdonable. Aquel día la lealtad se volvió un arma y el silencio de Ray un grito. Durante años había sido el monje de la disciplina, el hombre que jamás se quejaba. Pero en su interior, sabía que la armonía con el vestidor se había roto. Las fricciones con Rajon Rondo eran constantes. La confianza con el cuerpo técnico se había desgastado y el alma ya no encontraba reposo. Cuando Pat Riley y Erik Spoelstra lo llamaron para unirse a los Heat de LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh, Allen no lo dudó. No buscaba revancha, buscaba propósito. Su llegada a Miami no fue celebrada por todos. Algunos lo veían como una pieza secundaria, un veterano destinado a lanzar triples abiertos. Pero Ray Allen nunca había sido solo un tirador. Era un estudiante del detalle, un creyente del orden. En el caos mediático del Heatless, su presencia fue un ancla silenciosa. En su primer entrenamiento, LeBron lo observó llegar 2 horas antes, practicar tiros de esquina durante 1 hora, sin fallar más de 2 veces seguidas,
y luego quedarse solo con auriculares, escuchando el rebote del balón como si fuera un metrónomo. Este tipo no vino a retirarse, pensó. Tenía razón. Miami era intensidad. Los reflectores ardían, las expectativas eran inhumanas. Pero mientras las cámaras seguían cada paso de LeBron, Wade o Bosh, Ray Allen caminaba en los márgenes, sin ruido. No necesitaba atención, solo ritmo. Su rutina era un poema de precisión. Despertar a las 5, estiramientos, desayuno ligero, tiros en silencio antes que nadie llegara. Entrenaba como si aún tuviera 20 años, pero con la serenidad de quien ya había entendido el significado del sacrificio. En los viajes del equipo, los demás jugaban cartas o veían películas. Ray leía, escribía o meditaba. En los hoteles, colgaba su uniforme perfectamente doblado. Nadie lo veía como un líder vocal, pero todos lo observaban con respeto. Era el símbolo de la profesionalidad, el recordatorio de que la grandeza no se mide en ruido, sino en constancia. LeBron solía decir, Ray es el tipo que te hace sentir culpable si llegas un minuto tarde. Y era cierto. En un equipo lleno de talento, él aportaba la estructura invisible, el equilibrio. La temporada 2012-2013 avanzó como una sinfonía. Miami acumuló victorias, récords y confianza. Pero el destino no otorga la inmortalidad sin antes exigir una prueba. Esa prueba llegaría en junio de 2013, en las finales de la NBA contra los San Antonio Spurs. 25 de junio de 2013. American Airlines Arena, Miami. Los Spurs lideraban la serie 3-2, un triunfo más, y el trofeo viajaría a Texas. En el juego 6, el reloj avanzaba hacia la tragedia. A menos de 20 segundos del final, San Antonio ganaba por 3 puntos. Las cintas amarillas de celebración ya rodeaban el perímetro del estadio. Los fanáticos comenzaban a abandonar sus asientos. En el banquillo, Ray Allen respiraba con calma. No hablaba, no temía. LeBron falló un triple. Bosh capturó el rebote ofensivo. El tiempo se detenía. Ray retrocedió hacia la esquina derecha, su territorio sagrado. No miró hacia atrás. Sabía exactamente dónde estaba. El balón viajó hacia sus manos, y en un solo movimiento, paso atrás. Elevación, mirada fija, soltó el tiro. El estadio contuvo el aliento. El balón describió un arco perfecto, la parábola exacta que había repetido millones de veces desde niño. Y entonces, el sonido. ¡Swish! El eco de la red resonó como un trueno contenido. Ray Allen, con los pies aún en el aire, ya sabía que había cambiado el destino. Empate, tiempo extra, el milagro. Miami ganaría ese partido, y 2 noches después el campeonato. Pero la historia no se escribiría sobre los anillos ni las celebraciones. Se escribiría sobre ese tiro, una fracción de segundo, donde todos los años de disciplina, las madrugadas solitarias, los silencios acumulados, convergieron en una sola acción. Ray Allen había hecho del baloncesto un acto de fe, y esa noche la fe se volvió tangible. En el vestidor los jugadores gritaban, reían, lloraban. Él no. Él solo se sentó, respiró hondo y miró sus manos, las mismas que habían rezado con un balón desde la infancia. Sabía que ese momento lo sobreviviría. El tiro inmortal cambió su vida, pero no su esencia. Nunca buscó capitalizarlo. Mientras el mundo lo llamaba El Salvador, él solo decía, hice mi trabajo. El baloncesto para él no era drama. Era precisión, y la perfección, su destino. La temporada siguiente sería su última con Miami. El cuerpo ya no respondía igual, pero la mente seguía intacta. Sus compañeros lo admiraban. En cada entrenamiento, en cada detalle, Ray seguía siendo el primero en llegar, el último en irse. Su liderazgo no se gritaba, se mostraba. Cuando los Heat regresaron a las finales en 2014, los Spurs tomaron su revancha. Fue una serie impecable del equipo de Popovich, y Ray, desde la banca, observó con respeto. Sabía reconocer la belleza incluso en la derrota. Esa noche, mientras el confeti caía sobre los vencedores, Allen no miró al suelo. Miró al aro y sonrió, porque entendía algo que pocos entendían: el arte de perder sin perderse a uno mismo. Tras la temporada 2013-2014, Ray Allen se detuvo. No anunció su retiro de inmediato, solo desapareció. Durante 2 años equipos lo llamaron, Cleveland, San Antonio, incluso Boston. Pero él ya había decidido. No necesitaba una última temporada para sentirse completo. El sonido de aquella red en 2013 había cerrado el círculo. Su perfección había encontrado su punto final. En 2016, publicó una carta en The Players Tribune, escrita como un susurro al pasado. No era una despedida triste, sino una conversación con su yo joven, aquel chico que se mudaba de base en base, buscando identidad. «Recuerda, Ray», escribió, «cada disparo que falles te enseñará más que los que anotes.
Y cuando el mundo te diga que has terminado, sigue lanzando. Era una carta de gratitud, no de nostalgia. No se veía como un héroe, sino como un hombre que había aprendido a dominar su mente a través de una pelota. En 2018, Ray Allen fue incluido en el Salón de la Fama del baloncesto. Subió al escenario con un traje oscuro, la misma calma de siempre, y una sonrisa contenida. No hubo euforia, solo gratitud. Habló de su madre, de su familia, de los entrenadores que lo formaron, pero sobre todo, habló del trabajo. Dijo que la grandeza no se alcanza una vez, sino cada día al elegir no rendirse. Lo que más extraño, confesó, no son los estadios llenos ni los aplausos. Es el sonido del balón al tocar la red cuando todo lo demás se detiene. El público se puso de pie, no por el título ni por el tiro, sino por la coherencia, por haber sido el mismo hombre en la derrota y en la victoria. Orgullo. Allen, en cambio, seguía siendo el hombre de la calma obsesiva. A veces esa serenidad era interpretada como frialdad. Su rutina no admitía interrupciones. Llegaba al té de Garden antes que nadie. Realizaba exactamente los mismos movimientos cada día. Medía el tiempo entre cada ejercicio. Algunos compañeros lo veían con respeto, otros con distancia. La relación con Rondo, el joven base del equipo, comenzó a deteriorarse. Rondo quería libertad en la cancha, improvisación. Ray exigía precisión. El conflicto fue silencioso, pero profundo. Y en medio del éxito, comenzó a sentirse solo otra vez. El anillo de 2008 no calmó su alma, solo elevó la exigencia. Cada derrota dolía más. Cada error era una traición a sí mismo. Las lesiones comenzaron a aparecer, y con ellas la sombra de la edad. A pesar de los dolores, seguía entrenando con la misma intensidad. Si descanso, otro me alcanzará, solía decir. Boston seguía siendo competitivo, pero el tiempo pasaba. Los años 2009, 2010 y 2011 trajeron más batallas, más heridas, más silencios incómodos. Los Celtics perdieron las finales de 2010 contra los Lakers en un séptimo juego doloroso. Ray Allen anotó 32 puntos en el segundo partido de aquella serie, pero en el séptimo falló los tiros que normalmente eran su sello. Fue la primera vez que su perfección lo traicionó, y eso fue insoportable. Con el paso de las temporadas, Allen comenzó a sentirse fuera de lugar. Las conversaciones en el vestidor ya no eran las mismas. Algunos lo consideraban distante, pero él sabía que la disciplina no envejece. Su cuerpo seguía en forma, su mente seguía limpia, pero algo en el alma se cansaba. El baloncesto, ese refugio que siempre había sido su hogar, empezaba a parecerle un campo de batalla emocional, no por los rivales, sino por las lealtades. Pierce y Garnett eran familia, pero el negocio del deporte no entiende de fraternidades. A medida que su contrato se acercaba a su fin, comenzaron las dudas. Seguir en Boston, donde ya no sentía el mismo calor, o buscar un nuevo desafío, aunque eso significara romper el vínculo con quienes había compartido la gloria. Ray Allen pasaba horas solo en el gimnasio, como en su infancia, como en Seattle, como siempre. Escuchaba el eco del balón y se preguntaba si la perfección valía tanto sacrificio, si su búsqueda por el tiro perfecto lo había alejado demasiado de todo lo demás. El 2008 había sido su cima, pero toda cima proyecta una sombra, y la de Ray Allen se alargaba cada día más, anticipando una decisión que cambiaría para siempre su legado y su lugar entre los suyos. Si esta historia te inspiró, si sentiste cada canasta, cada caída y cada regreso, suscríbete al canal. Aquí las leyendas no solo se cuentan, se viven. Apoya este proyecto para que más historias como la de Ray Allen sigan, iluminando la pantalla con pasión, fe y fuego. Activa la campanita y únete a esta comunidad que ama el baloncesto como una obra de arte,